Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a seguir el curso de Teoría de Grafos 1. Esta vez vamos a hablar de matching. Anteriormente, lo que correspondía a el curso eran temas ya cubiertos en el curso de combinatoria, ¿no? Videos no de esta misma lista de reproducción. Para ahorrar, utilizamos los videos del curso de combinatoria. Lo que corresponde ahora, el siguiente tema acá en el curso de teoría de grafos 1, es el tema de matching. Pensemos en la siguiente situación: tienes un conjunto de n personas y hay cierta compatibilidad entre parejas. Por ejemplo, supongamos que hay 3 idiomas: español, francés y chino mandarín, y hay algunas personas que hablan más de uno de esos idiomas. Entonces vamos a decir que las personas son compatibles si hablan un idioma en común. De esa forma tú puedes armar un grafo en el que los vértices representan a las personas y los vértices están conectados si las personas representadas por esos vértices hablan el mismo idioma. Por ejemplo, 2 personas que hablen español son vecinos en el grafo. 2 personas que hablen otro idioma, francés por ejemplo, son vecinos en ese grafo. Entonces, de esa manera armas un grafo de compatibilidad entre las personas. Lo que queremos analizar son preguntas como la siguiente. Digamos que queremos emparejarlos, o sea, formar parejas entre las personas que están en ese conjunto. Entonces vamos a decir que la persona X y la persona Y son pareja si hablan el mismo idioma. Formamos una pareja con ellos y ya no podemos utilizar ni a X ni a Y, sino en otra pareja utilizamos otro U y P. O sea, vamos a emparejar. O sea, una vez que formas una pareja ya no puedes utilizar a los que están en esa pareja, sino que tienes que utilizar otros, ¿no? Entonces de esa manera vamos a emparejar los vértices, ¿no? O sea, en el grafo vas a considerar entonces lados que no tienen en común un vértice en el que ellos incidan. Entonces eso atiende a estas preguntas, ¿no? Entonces vamos a decir que 2 personas son pareja si hablan el mismo idioma, entonces los emparejamos de esa manera. O sea, una vez que formas una pareja, ya los miembros de esa pareja no pueden formar parte de otra pareja, ¿okay? Entonces, primera pregunta: ¿será posible hacer eso y que todos los que están en ese conjunto tengan su pareja correspondiente? Esa es una pregunta natural. Y si la respuesta a esa pregunta es afirmativa, ¿de cuántas maneras se puede hacer eso? ¿De cuántas maneras podemos emparejarlo? Si la respuesta es negativa, entonces, bueno, ¿cuál será la máxima cantidad de parejas que se pueden formar? Esas son preguntas naturales que se pueden aplicar o aparecen en problemas prácticos. Se pueden modelar de esta forma. Por ejemplo, aquí tenemos el camino que tiene 4 vértices, este sería P4, ¿no? Tiene 3 lados. ¿De qué manera tú puedes emparejarlo siguiendo las reglas? Bueno, tú puedes emparejar este vértice con este. O sea, el grafo es el camino y yo quiero formar entonces parejas de esa manera. Yo, digamos que tengo estos 2 que están conectados, lo pinto de azul, digo que ya tengo esta pareja formada. Ahora, como este vértice y este no son compatibles porque no están conectados en el grafo, es decir, no son vecinos en el grafo inicial, entonces no los puedo emparejar. Así que esto ya sería una manera de emparejar. Otra manera posible sería esta pareja y esta pareja.
O sea, no puedo colocar esta porque ya entonces este lado y este tendrían en común este vértice. Entonces eso no lo queremos. Vamos a esta pareja y esta pareja. Entonces estas serían dos maneras de emparejar los vértices en este grafo, el grafo P4. Esos serían dos ejemplos. Entonces, este estudio, este análisis de este problema particular, que aparece mucho en las aplicaciones, da origen a estos conceptos. Vamos a decir que en un grafo G, vamos a ver si esto se puede ver un poco más grande, aquí en View, Presentation Mode, exacto, un poquito más grande, ¿no? Para que se vea mejor la letra. En el grafo G, un matching sería un conjunto de lados M que tiene la característica de que ningún par de lados que están en ese conjunto comparten un vértice en el que ellos inciden, ¿no? Ningún par de elementos de M que no sea bucle, no, vamos a descartar los bucles. Si M es un conjunto de lados, la condición es los lados que no son bucles en M no comparten vértices en el que ellos inciden. Eso es lo que es un matching. Ahora, supongamos que M es un matching en G. Los extremos de los lados que están en ese matching, uno dice que son M saturados. Son vértices de G que son M saturados. Los vértices que son utilizados por el matching. Por ejemplo, aquí, en este matching del grafo P4, en este matching, los vértices 0, 1, 2 y 3, o sea, todos los vértices serían saturados por este matching. Pero en el matching que vimos al principio, en este matching, este vértice y este vértice no son saturados por este matching, ¿no? Este matching, los vértices saturados son el 1 y el 2 solamente. Entonces, en un matching como este, en el que todos los vértices son saturados por ese matching, vamos a decir que ese matching es perfecto. Si todos los vértices de G son M saturados, vamos a decir que ese matching es perfecto. ¿Okay? Entonces, con esas definiciones, ¿cómo quedarían las preguntas que planteamos al principio? ¿Cómo quedarían esas preguntas? Vamos a volver a esas preguntas. Tenemos entonces un grafo de compatibilidad de vértices. Tenemos ese grafo, están definidos ya los vecinos, queremos formar pareja. Entonces, ¿qué significa, cómo se traduciría esta pregunta en términos de matching? ¿Es posible hacer un emparejamiento así y que todos tengan pareja? Entonces, esta pregunta se traduciría en: ¿existe un matching perfecto para el grafo de compatibilidad? Si existe un matching perfecto, entonces, ¿cuántos matching perfectos existe? Sería la pregunta número 2. Y la pregunta número 3, bueno, si no hay matching perfectos, ¿cuál es la máxima cantidad de lados que puede tener un matching? Sería entonces las preguntas en términos de los conceptos que acabamos de definir, ¿no? Bueno, a partir de la definición vamos a ver qué ocurre con ciertos grafos particulares. En el grafo completo, K sub n, va a haber matching perfecto solamente si n es un número par. No podemos emparejar todos los vértices del grafo completo si hay una cantidad impar de vértices. Entonces no podemos. Entonces n tiene que ser par. ¿Qué pasa con el grafo bipartito completo? KNN. Un matching perfecto se corresponde con una biyección entre una de las particiones y la otra. ¿Cuántas biyecciones hay de un conjunto que tiene tamaño n en un conjunto que tiene tamaño n? Bueno, es lo mismo que la cantidad de permutaciones, o sea, n factorial. La cantidad de matching perfectos para el grafo completo bipartito KNN es n factorial. Entonces, bueno, a partir de la observación 1, ya sabemos que si vamos a hablar de grafo completo, entonces tenemos que trabajar cuando el índice es par, ¿no? O sea, este número de acá es par. Entonces vamos a analizar cuántos matching perfectos tiene
el grafo completo que tiene 2n vértices. Bueno, vamos a llamar f sub n a ese número que estamos buscando, la cantidad de matching perfectos en K sub 2n. Eso es lo mismo que decir la cantidad de maneras en que tú puedes emparejar los 2n vértices que tiene, ¿no? Entonces fíjate, digamos que tenemos los vértices enumerados b sub 1, b sub 2, b sub 3, b sub 4 hasta b sub 2n. Entonces comencemos con ese último vértice b sub 2n. ¿De cuántas maneras tú puedes emparejar b sub 2n con otro vértice? Bueno, como los vértices que quedan aparte de b sub 2n son 2n-1, entonces tienes 2n-1 maneras de emparejar b sub 2n con otro vértice. ¿Y cómo terminas de construir el matching? Bueno, ahora te quedan, ya emparejaste b sub 2n con otro vértice, o sea, estamos quitando 2 de la lista, entonces ya te quedan f sub n-1 maneras, o sea, ya un matching, pero ahora para el número par anterior a 2n, es decir, f sub n-1 maneras. O sea que de manera recursiva o por inducción está demostrado entonces que fn es el producto de los primeros n números impares. 2n-1 por 2n-3, etcétera, 5, 3, 1. Esta sería la fórmula para calcular la cantidad de matching perfecto que tiene K sub 2 en el grafo completo con 2n vértices. Se puede hacer de otra manera, vamos a contarlos, esa cantidad de matching perfectos de otra manera. Digamos que tienen los vértices ordenados de cierta manera, o sea, con ese orden vamos a ver lo que podemos hacer. Puedes emparejar el primer vértice de ese orden con el segundo, luego el tercero con el cuarto, luego el quinto con el sexto y así, de esa manera. Entonces, con cada orden tienes esa manera de emparejar. Tienes un matching, cada orden te da un matching de esa forma. Y cada matching se va a generar con esta cantidad de formas, ¿no? Porque tú puedes, el n factorial es cambiar el orden de esos, pues, se lo estoy imaginando, estoy pensando como, así como en este camino, digamos, como en este, ¿no? El primero con el segundo, el tercero con el cuarto y así, ¿no? Entonces yo cambio este por este en el orden, como son las parejas, eso sería en todo lo que ya están emparejados. Si son 2n vértices, hay n parejas, entonces eso me da el n factorial que está aquí, cantidad de formas en que yo puedo ordenar esas parejas. Y luego en esas parejas yo puedo cambiar el orden de la misma, de la pareja en sí, ¿no? Entonces el producto me daría esto, 2 a la n por n factorial. Y de todos los órdenes, recuerda que estoy ordenando 2n objetos, eso me da el 2n factorial. Cambiar las parejas y cambiar el orden en el que están las parejas no altera el resultado, por eso es que estamos dividiendo entre esta cantidad. Entonces f sub n es 2n factorial dividido entre esta cantidad, ¿no? Eso me da entonces dos maneras de expresar el mismo número fn. Significa que haciendo este análisis desde el punto de vista de los grafos estamos obteniendo una identidad netamente combinatoria. El producto de los primeros n números impares es este cociente de acá, 2n factorial dividido por 2 a la n por n factorial. Una manera interesante de verlo, ¿no? Esta identidad combinatoria la obtuvimos contando matchings, contando objetos de la teoría de grafos. Tenemos una identidad combinatoria interesante. Entonces, volvamos entonces a la respuesta negativa, ¿no? Digamos que no hay matching perfecto, entonces, bueno, queremos matching con la mayor cantidad de lados posible.
Entonces, bueno, requerimos un par de conceptos. Tenemos un grafo G y tenemos un matching, digamos M en G. Vamos a decir que M es maximal. Si a ese matching, al agregarle un lado, el resultado ya deja de ser un matching, ¿no? Entonces, matching maximal es eso. No se le puede agregar más lados porque dejaría de ser un matching. Eso es el concepto de maximal que manejamos con respecto a una propiedad en general en matemática, ¿no? Otra cosa es un matching que tenga la cantidad máxima posible de lados. Eso es otra cosa. Eso lo vamos a llamar un matching máximo. En el ejemplo de arriba vimos que no es lo mismo ser maximal que ser máximo. Por ejemplo, este matching que está acá es maximal aquí en este grafo, porque al agregarle cualquiera de los lados ya deja de ser un matching. Así que este matching es maximal, pero no es máximo porque existe otro matching en el mismo grafo que tiene más lados que ese matching de arriba. Este matching es maximal, pero no es máximo porque hay otro matching, este, que tiene más lados. El de arriba tiene un solo lado y este tiene dos. Entonces, este es un matching máximo, que también es maximal, pero este es un matching maximal, pero no es máximo. Así que máximo implica maximal, pero el recíproco no es cierto. ¿Ok? Entonces, eso es esta observación de acá. Todo matching máximo es maximal. En ese ejemplo de P4 vimos que no es verdad que todo matching maximal sea máximo. También se puede ver en P6. En P6, algo parecido a lo de arriba, aquí tenemos un matching, por ejemplo, emparejando el 1 con el 2 y el 3 con el 4. Esto es un matching maximal en P6, pero no es máximo, porque si tú cambias lo que están pintados aquí de azul por lo que están pintados aquí de gris, tienes un matching que tiene un lado más. Ese procedimiento que estamos haciendo allí, esta situación da para otros conceptos. Digamos que tenemos un grafo G y un matching M en G. Entonces vamos a pensar en los caminos que hay en G, aprovechando que tenemos el gráfico acá de estos caminos. Vamos a decir que un camino en G es M alternante, o sea, es alternante con respecto a M, si cuando tú ves el orden en el que está escrito ese camino, alterna entre un lado que está en M, un lado que no está en M, un lado que está en M, un lado que no está en M. Esto sería un camino M alternante y esto también sería un camino M alternante. Esto lo podemos ver, por supuesto, dentro de un grafo en general, ¿no? Aquí porque los grafos son ellos mismos un camino, ¿no? Pero este concepto es para grafos en general. Un camino en un grafo es M alternante si, bueno, alterna entre un lado que está en M y un lado que no está, un lado que está en M y un lado que no está. O sea, es alternante según M o M alternante. Y si ocurre esto, tengo un camino que es M alternante y al hacer la operación de cambiar los lados, cambiar por ejemplo aquí los grises por los azules y obtengo esto, si al hacer ese cambio aumenta la cantidad de lados, entonces vamos a decir que eso es un camino que aumenta según M. Entonces un camino M alternante. ¿Cuál sería la condición? Que los extremos no sean M saturados, ¿no? O sea, eso que dije ahorita, al cambiar esos lados que están alternando, al cambiarlos voy a obtener un lado más. Por eso se dice M, un camino que aumenta según M, pero la condición que permite que eso ocurra es que los extremos de ese camino no son M saturados, ¿no? Si los extremos no son M saturados, va a ocurrir esto. Entonces, por eso, un camino M alternante cuyos extremos no sean M saturados, uno dice que es un camino que aumenta según M. ¿Por qué aumenta según M? Porque al cambiar los lados voy a obtener un matching, un nuevo matching, en el que
la cantidad de lados es mayor que la que tenía antes. Por eso se dice un camino que aumenta según m. Fíjate en lo siguiente, si tú tienes un camino que aumenta según m, entonces al cambiar los lados vas a obtener un matching que tiene más lados, un matching más grande. Eso significa, o eso implica, que si tienes un matching máximo, no puede haber en ese matching un camino que aumente según m, porque entonces al hacer este proceso puedes obtener un matching que tiene más lados. Así que tienes un matching máximo, entonces no es posible que haya caminos que aumenten según ese matching. Como siempre nos preguntamos por el recíproco. Si tienes un matching m tal que ningún camino allí puede aumentar según m, ¿será que ese matching es máximo? Sería la pregunta al revés, ¿no? Entonces, bueno, otra vez vamos a incluir conceptos. Vamos a hablar de la diferencia simétrica, ¿no? Digamos que tenemos G y H, un par de grafos que tienen el mismo conjunto de vértices. Vamos a llamarlo B. Vamos a definir la diferencia simétrica de esos dos grafos como aquel grafo cuyos vértices son el mismo conjunto de vértices de G y de H, es el conjunto de vértices, y el conjunto de lados es la diferencia simétrica entre los lados de G y los lados de H, o sea, los lados que están en G pero no están en H, y los lados de H que no están en G. La diferencia simétrica conjuntista, pues, es el conjunto de los lados. El C grafo que resulta se va a llamar la diferencia simétrica del grafo G y el grafo H, y vamos a utilizar la misma notación, ¿no? O sea, la diferencia simétrica de G y H, vamos a usar la misma notación que se usa en teoría de conjuntos para conjuntos, diferencia simétrica de conjuntos, de esta manera. Entonces, bueno, eso lo estamos haciendo porque vamos a utilizarlo con los matching. ¿Qué pasa si tienes dos matching en el mismo grafo? Tienes dos matching en el mismo grafo, digamos que son matching perfectos, porque eso es lo que nos interesa, ¿no? Nos interesa en particular los matching perfectos. ¿Cómo será la diferencia simétrica de esos dos matching? Bueno, vamos a suponer que M y N son un par de matchings en G. Define la diferencia simétrica. Esta es la diferencia simétrica conjuntista, ¿no? Recuerda que M es un conjunto de lados de G y N es un conjunto de lados de G. F va a ser los lados que están en M y no están en N, y los lados de N que no están en M. Eso es lo que vamos a anotar por F. Entonces, si tú agarras un vecino o un vértice de G, entonces ese vértice a lo sumo podrá tener un lado incidente en M y un lado incidente en N. No puede tener dos lados de M que incidan en ese vértice porque M es un matching, y lo mismo para N. Eso quiere decir que esa diferencia simétrica va a tener como máximo dos lados incidentes en cada vértice. O sea que el delta mayúscula de F, bueno, en realidad aquí estamos abusando de la notación, ¿no? Porque F es un conjunto de lados. Aquí estamos diciendo que si tú ves esos lados y piensas en el grafo formado por esos lados, entonces el delta mayúscula de ese grafo, estamos abusando aquí realmente de la notación, ¿no? Fíjate, hay una sutileza aquí. Este es un conjunto de lados, pero aquí lo estamos viendo como un grafo, ¿no? Estamos viendo F como un grafo cuando decimos delta de F. Ok, los vértices que están en el grafo formado por los lados que componen a F, esos vértices tienen grado a lo sumo 2, ¿no? Por lo que dijimos anteriormente. O sea que cada componente de ese grafo o es un camino o es un ciclo, ¿no? Por esta condición de sobre el grado. Bueno, pero ¿qué pasa con los caminos o los ciclos ahí en F? Bueno, los lados
alternan entre lados que están en M y no en N, y lados que están en N y no en M, porque un vértice no puede tener como lado incidente uno que esté en M y en N. Si en este vértice entra un lado de M, el que sale, digamos, no puede ser del mismo M. Entonces tiene que ser uno que está en M y no en N, y luego uno que está en N y no está en M, ¿no? Y así, para todos los caminos y para todos los ciclos. Bueno, pero eso nos dice que los ciclos tienen que tener longitud par, no pueden tener longitud impar, ¿no? Porque uno de los lados está en M y no en N. Luego el siguiente, al revés, está en N y no en M, y así. Para volver al principio, tiene que ser una cantidad par, si no, no se puede. Conclusión: si tienes la diferencia simétrica de dos matching en un grafo, entonces las componentes son caminos o son ciclos de longitud par. Es un teorema interesante que vamos a utilizar para responder a la pregunta sobre el recíproco que preguntábamos arriba. O sea, lo que preguntábamos acá era el recíproco de este hecho. Vimos que si M es un matching máximo en G, entonces no hay caminos que aumenten según M. El recíproco tiene un matching M, tal que no hay caminos que aumentan según M. Queremos ver que M tiene que ser un matching máximo. Supongamos lo contrario. Supongamos que tenemos un matching en el que no hay caminos que aumenten según M, pero que ese matching no es máximo. O sea, digamos que hay un matching que tiene más lados que el matching M en G. Entonces vamos a ayudarnos con lo de arriba. Definamos M, la diferencia simétrica de M y N. Entonces F, si lo vemos como grafo, ahí lo que hay son caminos y ciclos de longitud par, ¿no? Según el teorema de arriba. Entonces los ciclos van a tener la misma cantidad de lados de M que de lados de N. Pero fíjate que la cantidad de lados que hay en N es estrictamente mayor que la cantidad de lados que hay en M. Eso es lo que estamos suponiendo, ¿no? N es un matching que tiene más lados que M. Eso quiere decir que en F, aquí, viéndolo como grafo, hay una componente que tiene más lados de N que de M. Pero esa componente tiene que ser un camino, no puede ser un ciclo. Y además los extremos inciden precisamente en lados que están en N. O sea que K es un camino M alternante y que aumenta según N, por definición, ¿no? O sea, los extremos no son M saturados. O sea que es un camino alternante que aumenta según M. Eso contradice la hipótesis. Habíamos dicho que M es un matching tal que no existen caminos M alternantes que aumentan según M. Eso demuestra entonces el recíproco, y por lo tanto tenemos el siguiente resultado que se atribuye a este señor que está acá, Berg. Un matching M en un grafo G es máximo si solo si no hay caminos que aumentan según M. No hay caminos M alternantes que aumentan según M. Esto se debe a Berg, y en la bibliografía lo vas a encontrar como el lema de Berg sobre los matching máximos, ¿no? Bien, eso es lo que queríamos traer para este video. Vamos a dejarlo hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo.